Hola, bienvenidos a la redacción del Diario de la Nación, o en realidad a la burbuja de la redacción del Diario de la Nación, donde nos vamos a dar un lujo. Estamos hoy con Germán de los Santos, gran tipo, gran colega, un coraje, iba a decir otra barbaridad, de titanio, y que acaba de sacar este libro. Muchos lo recordarán a Germán por un librazo, que era Los Monos. Bueno, ahora volvió con otro librazo. Este está recién salido del horno, editorial... ¿Qué dice acá? Sudamericana. No veo un pito, sino con... Y yo ya tuve el placer de leerlo porque lo leí en PDF. Así que recién salido del horno. Y vamos a entrar, si te parece. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Placer. Un gusto, Hugo, como Igualmente, siempre para mí es un gusto. Muchas gracias. Al revés. Y vamos a arrancar de lleno. Y para eso voy a empezar por leer las primeras 3-4 líneas del prólogo. Escribir un libro es una de las tareas más complicadas y agotadoras que existen. Obliga a meterse en tramas dolorosas, en historias perdidas en un laberinto que parece tener todas las salidas clausuradas. También está atravesado por la impotencia, pero cuando el nudo de las historias lo protagonizan los chicos en sus roles de víctimas y victimarios, el impacto es demoledor. Entonces la primera pregunta, Germán, es ¿por qué este libro y por qué ahora? Bueno, en lo que yo escribí ahí en ese prólogo bastante con mucha catarsis, digamos, tenía que ver con eso, que yo a lo largo de los últimos años me fui encontrando con historias de chicos que estaban en el rol de víctimas y de victimarios, y que yo notaba internamente que era algo para mí muy doloroso, y eso que estoy bastante curtido, digamos, podríamos decir, en cubrir este tipo de historias, pero es... Paréntesis, vamos a aclarar para quienes lo conocen poco, es el corresponsal del Diario de la Nación en Rosario, ha vivido todo tipo de tormentas y turbulencias de allá, y además ha sido corresponsal tanto en Afganistán como en Ucrania. O sea que si hay alguien que viene curtido, cierro paréntesis, continuemos. Bueno, y a mí yo notaba que algo que lo sentía muy de cerca era cuando me metía en la profundidad de las historias de chicos. Entonces yo dije, acá hay algo que si esto me pasa a mí, me parece que también es interesante contarlo. Y me empecé a zambullir en historias que tenían a chicos como protagonistas, de un lado y de otro. Y encuentro un hecho, te diría, histórico, que es una serie de asesinatos que hay en Rosario en marzo del año 2024, en el que los asesinos son chicos. Paréntesis, vamos a recordar que es el periodo en aquel en el cual chicos menores de edad salen y matan a un primer taxista, luego a un segundo taxista, luego a un conductor de micro, sí. Y luego a un playero de una estación de servicio. Y después sale a la luz que quienes estaban perpetrando esto, que vos remarcás que es orilla el narcoterrorismo, exacto, eran menores de edad. Sí, chicos de 14, 15 y 16 años. Y cuando me meto en estas historias, también uno se mete con prejuicios. Por ejemplo, están carcomidos por las drogas. Uno de los chicos, que es el que mata a un primer taxista y después asesina en 3 segundos a Bruno Busanich, que es este chico que trabajaba en la estación de servicio, nunca había tomado drogas. Iba a la escuela. Tenía una familia un poco castigada, digamos, pero tenía una familia. Entonces, digo, acá, ¿qué hay? Hay otra cosa que no la estamos viendo y que por estos prejuicios también estamos dejando de ver un problema muchísimo más grave. En ese sentido, después vamos a abordar porque hay un par de historias. Hay una que para mí es tremenda, la de Rosa. Sí. Y la otra historia que está vinculada con lo que acabas de decir, que no sé si no es la de este chico, la de la mamá que le cuenta a un pastor, claro, que tiene ya un hijo que fue asesinado y que se da cuenta que el hijo es el asesino de los otros. Esto como anticipo de, parecemos como una serie. Entonces la primera pregunta que ya es incómoda, ¿cómo se convierte un niño en un sicario? Más aún, ¿cómo es el proceso de reclutamiento de menores de edad por parte de las organizaciones criminales?
Bueno, en esto que yo te decía que es algo que empiezo a ver y que sale de lo común, y que en un trabajo previo también lo empiezo a olfatear en las cárceles, que es esta cosa de pertenecer. Que no es el dinero, a estos chicos les pagan 300.000 pesos. El primer día que matan a un taxista, van a un shopping de Rosario, compran alfajores, zapatillas y se cortan el pelo. O sea, matan como una persona mayor, como alguien experimentado, te diría, y se comportan después como adolescentes, como niños, como lo que son. Pero esto de pertenecer, yo lo empecé a ver en las cárceles con un pabellón, por ejemplo, donde había 100 presos y todos me decían, yo soy de la banda de los monos, yo soy de la banda de los monos. Todos eran de los monos, que era mentira. Y que era esa búsqueda de que pertenecer a una organización criminal te da pertenencia, pero también te da protección. Vos contás en el libro el caso de un chico que tiene tatuado un par de armas acá. Claro, que yo lo veo en la cárcel, en un trabajo que hicimos con Rodrigo App, y que yo nunca había visto ese rostro. Eso lo importábamos de la problemática de Centroamérica, de las maras de El Salvador, y lo teníamos acá, digamos, frente nuestro, un muchacho que había matado a otro, y que eso lo coronamos, que tiene que ver también con estas historias de una chica embarazada con una ametralladora tatuada en la panza, que es el futuro, es una metáfora para mí demoledora, y que fueron las cosas que fueron contribuyendo para empezar a pensar en escribir un libro enfocado en los menores. Y vos me decías cómo reclutan a los chicos, y tiene que ver con esta cuestión de pertenecer, de lo vulnerables, de que hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención también. Por ejemplo, estos chicos, el albañil, el tipo que labura, que vuelve al barrio a la tarde-noche con las manos manchadas de cal, le dicen el Gil. Entonces, ¿quién es el que dentro de ese ambiente, el que gana? El que tiene un arma, el que tiene una moto, el que dispara, el que es el malo. O sea, el bueno es el Gil, es el perdedor. Entonces, estos pibes, por eso decía, muchos cargamos con prejuicios de que se drogan, están quebrados por esa vida, y muchas veces no es así, sino que están atravesados por esa cuestión cultural que los atraviesa, y que es algo que la política no lo ve, no lo está viendo, que es mucho más profundo que el dinero, que la marginalidad y que la droga, y que tienen que ver con esto, que son cuestiones simbólicas que atraviesan a un chico que tiene 12, 13 años. Yo te voy a hacer después una pregunta justamente sobre el factor cultural, ¿no? Pero antes de eso, hablaste recién de qué empuja a los chicos. Y ahora, ¿quiénes empujan a los chicos a hacer esto? Bueno, en este caso se forma como una especie de cooperativa narco o unión transitoria de empresas criminales en distintas cárceles. Todavía esto judicialmente nunca fue investigado en profundidad, pero es como un antecedente que no existía en la Argentina, y que lo que buscan es generar un estado de conmoción en la población que tenga consecuencias políticas, sobre todo por la política carcelaria que se venía dando en el inicio del gobierno de Milei y en Santa Fe de Maximiliano Puyaro, que refuerzan mucho los controles en las cárceles, que era un problema muy serio. Entonces la respuesta es formar esta UTE criminal y salir con menores de edad a matar gente. A matar gente que los chicos no conocían. O sea, aleatorio, al primer taxista que se cruce, punto. Exacto. Era generar esa conmoción. Hay una especie de estado de sitio unilateral de la propia gente. La propia población dice, como sucedió en México ahora, en Jalisco, yo no salgo a la calle porque tengo riesgo de que me maten. Y los que estaban generando ese temor eran nenes, chicos.
Ahora, ¿cómo funciona la lógica, lo anoté así, empresarial del delito, donde el menor es uno de esos recursos reemplazables? Bueno, tiene que ver con que los menores son fungibles, intercambiables, o sea, hay cantidades. Estos chicos iban a morir, además. Estaba estipulado que los iban a matar los propios criminales que los habían reclutado. O sea, ese era el plan final. Después, ahora están en un programa de testigos protegidos, fuera de Santa Fe y distribuidos en varias partes del país. Pero el plan de los narcos que los reclutan es, bueno, los usamos para matar y después los asesinamos a ellos. Y cortamos cualquier tipo de eslabón que nos pueda llegar hasta nosotros. Exactamente. Entonces, y que eso de alguna manera lo consiguieron, porque las investigaciones llegan hasta un punto y ahí se cortan. Ahora, el libro, vamos a aclarar, ¿no? Está centrado en algunas historias, pero vos a partir de las historias haces un panorama mucho más amplio. Claro. ¿No? Lo que está muy bueno es que por un lado me echás datos estadísticos y hay un sustento académico, pero al mismo tiempo está volcado en terreno. Es decir, Sí. esto no es escrito de una torre de marfil, sino desde el terreno, hablando con protagonistas, una Sí. y otra vez, sea en los barrios, en cualquier punto de la ciudad, sea clase alta o clase baja, y adentro de las cárceles. O sea, te tomaste el trabajo, y aclaro algo más, está escrito por momentos en primera persona, pero sin caer en el yoísmo. O sea, no es un libro sobre vos, Sí, cosa sino es que el libro no me sobre... gusta para nada. Por eso, es un libro que aborda lo que está pasando. Sí, claro. Y también como que tuve una necesidad de buscar alguna puerta, alguna luz, porque se abra, incluso hasta para mí, a la hora de escribir el libro. Y voy encontrando también gente que abre puertas, digamos, que les da a esos pibes una salida distinta a como me remarcan, y que yo lo escribo en el libro, el cementerio o la cárcel. Y ahí encuentro una maestra, Vilma. Que vos es la única persona a la cual le agradecés por nombre y apellido en los agradecimientos. Sí, porque me ha ayudado muchísimo, digamos, sobre todo a ver realidades que muchas veces a nosotros se nos escapan, y que la que lo puede sentir es la persona que lo vive día a día. Ahí hay una nena, en ese momento cuando yo lo escribí tenía 8 años, hoy tiene 10, yo le puse de nombre Rocío, pero no se llama así. Esta nena se escapa casi todos los días del búnker donde se vende droga, en el que vive con la tía. Es la tercera generación de gente complicada con el narcotráfico, y su tío es uno de los que coordina todos estos ataques narcoterroristas de los que hablábamos antes. Mirá cómo se van entrelazando las historias y aparecen los chicos, que eso es increíble, 8 años. En esa historia hay una imagen que puede ser que me quedó marcada al leerte, que es cuando uno habla, bueno, los chicos tienen el sentido de la vida, tienen el sentido de la muerte, y vos lo contás con una anécdota que es la chiquita de 8 años, insisto, piensen en un hijo o un hermano que tengan de 8, que agarra un palo, se pone contra la pared y empieza a rasparlo contra la pared hasta que genera una estaca, una suerte Claro, hace como una faca estaca vegetal. Exactamente. Y lo que plantea es, si me vienen a poner, yo me llevo uno conmigo, se lo clavo al cuello. O sea, una nena de 8. Claro. Pensando ya que tiene que fabricar una faca para sobrevivir. Con 8 años se escapa de esa cárcel, digamos, que es un búnker, se va a la casa de la maestra le da, la alimenta, le da, pero sobre todo le da cariño. O sea, no es algo muy sofisticado, le da cariño. Y por eso la nenita vuelve. Y en uno de esos diálogos cuenta lo que vos apuntabas recién. Ella como que se fabrica una especie de arma para defenderse porque sabe que la van a matar. Entonces, yo por eso digo, también en esta cuestión tan cruel, tan tremenda, hay luces que aparecen, como la de Vilma, que le da cariño a esa nena. Vilma
fue maestra de muchos de los que hoy están presos en pabellones de alto perfil. He caminado con ella por la calle, que ella tiene una frase que es: el guardapolvos es mi chaleco antibalas. Déjame, yo tengo varias preguntas, pero voy a adelantarla, porque ahora estamos justamente en la discusión sobre el régimen penal juvenil, si hay que bajar la imputabilidad. Entonces la pregunta que yo me hice para vos es: ¿en qué medida la condición de inimputabilidad influye realmente en la decisión de las bandas de utilizar chicos? Es decir, vamos a convocar a este pibe porque este pibe puede matar y que en total no lo van a condenar porque es inimputable. ¿Cuánto pesa ese factor frente a otros factores? Y déjame hacer la pregunta más básica, que es: bajando a 14 años el piso de imputabilidad, ¿solucionamos esto? Bueno, yo creo que sí hay un interés de las bandas criminales, narcos, de reclutar a chicos, porque son convenientes para determinadas labores, ejecución de planes como por ejemplo subirse a una moto, ir, disparar el frente de un edificio, matar a alguien, y que digamos la vuelta a esto es que muchas veces esos chicos después mueren. Eso es algo que no está muy visible en los discursos, sobre todo de la propia política. ¿Qué pasa con esos chicos? Porque estamos hablando de que queremos que vayan a la cárcel. Bueno, la mayoría mueren antes de ir a la cárcel, porque los propios narcos los matan. Pero hay otra cosa que también a mí me parece que es real en todas estas historias, es que el Estado podría haber hecho muchísimo más. Y ahí hay una ineficiencia muy grande, sobre todo de sectores como son áreas de la niñez, donde los propios fiscales te dicen: no, bueno, no es que no podemos hacer nada, sí se puede hacer. El problema es que no se ejecutan medidas que después tienen un cumplimiento efectivo, que sirve. Digamos, que a un chico se lo eduque no es una pavada, es un cambio. Que le puedas dar otra oportunidad en la cabeza, para mí, lo que hay es, por eso te decía, de las medidas que se venían aplicando, una ineficiencia muy grande, sobre todo en el cumplimiento de cosas que podrían ir acompañadas de medidas también coercitivas. Pues es que en esa línea, vos mencionaste antes el factor, por ejemplo, de esta maestra, Vilma. Recuerdo, mientras que vos hablabas, el libro de César González, Niño Resentido, donde él mismo cuenta en primera persona que era un demonio de Tasmania que hizo todo tipo de desastres y que, no te digo que lo mejor que le pudo pasar, pero digamos, cuando le pasó que termina detenido, el factor de cambio para él fue otro profesor que le mostró otro camino, otra salida, claro. Lo educó. Por primera vez recibió educación, pero educación pensante. Y ahí es donde hizo el clic. Entonces, ahora, déjame dar otro paso, ¿no? Que es los rosarinos, sí, en particular, ¿hacen responsables a las autoridades por las consecuencias de sus actos o sus inacciones? Hay dos ejemplos que a mí me impresionaron mucho. El primero, que cuando asumió Puyaro, vos remarcás que para todo Rosario solo había 12 patrulleros disponibles. Estamos hablando, ¿Rosario cuántos habitantes tiene? En el Gran Rosario son 1.200.000 habitantes más o menos. O sea, 1.200.000, 12 patrulleros. Sí. Porque había 300 móviles fuera de servicio. Sí. Y además otro, y olvídense de la persona, pero digo como ejemplo porque es algo recurrente. Sí, sí. Y Bullrich, que anunció, por ejemplo, el operativo Bandera, con efectivos que se fueron de vacaciones. Claro. Y que por tanto nunca llegaron a patrullar. O sea, se sacaron la foto y nunca estuvieron. Entonces, los rosarinos, cheques impagos, ¿alguna vez se los reprochan a las autoridades o no? Yo creo que sí. Y que, bueno, eso te digo que marcó la política de los últimos años. Después, el plan Bandera, con la conmoción que generaron estos asesinatos que contábamos antes, bueno, lo pusieron a funcionar seriamente. El gobierno de Puyaro empezó a comprar patrulleros,
incluso se dio algo muy paradójico. Kicillof, por ejemplo, mandó 80 patrulleros a Santa Fe porque no había ni siquiera móviles de gendarmería. Y los gendarmes terminaron manejando camionetas que eran de la provincia de Buenos Aires, que en teoría son enemigos políticamente, digamos. Que otra vez, acá no estamos hablando de bandería política, sino estamos hablando de personas que sí hacen y personas que no hacen, personas que biribiri y personas que... Sí, y de los problemas que tiene el Estado también. Porque Rosario no es que se descubrió el año pasado que hay un problema de seguridad, sino que viene desde hace 15 años. Bueno, que no haya lo mínimo e indispensable que son patrulleros. Si después de 15 años en problemas en Rosario solo tenés 12 patrulleros. Es un problema, te diría que hasta transversal. Bueno, ese tipo de cosas me parece que con los asesinatos que ocurrieron, que usaron menores, que fueron al azar y que generaron este pánico, como que la política no tuvo ya el mínimo margen. O sea, si no nos metemos acá y damos una solución, la propia gente nos va a empezar a facturar ya de forma frontal esto. Y además que se subestimaron a las bandas narco en Rosario durante años y después terminaron admitiendo desde el propio Estado que las bandas criminales generaban un impacto en el Estado que no las podía derrotar, que no podía pelear contra ellas, a pesar de que hay 50.000 policías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría o gran parte de los policías después terminaban implicados en causas judiciales en connivencia con los narcos. Uno de los números que a mí más me impactó de Rosario. Que eso es la segunda parte del libro, digamos, me estoy adelantando. Pero si querés, uno de los números que a mí más me impactaron de Rosario era que después de, no sé si no me acuerdo, 10 años de este flagelo, ponele que eran 10 años, preguntaba las estadísticas de la policía y tenían 0 caídos en servicio luchando contra el narcotráfico. 0. Es decir, había 200 y pico de muertos ciudadanos en Rosario, 0 policías. O sea, ninguno... A ver, aclaro, no es que esté buscando que muera un efectivo policial. Pero es notable que no haya ningún tipo de enfrentamiento en el cual ningún tipo de policía termina caído. Es decir, que insisto, no es que lo busquemos, pero son datos sintomáticos, algo está pasando. Sí, y se daba algo también muy paradójico, que la gente pedía, o la mayoría, mano dura, y después se le terminaban venciendo las balas a la policía porque nunca las usaba. Ahora, ¿qué representan? Mencionaste, insisto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los maestros. ¿Qué representan, por ejemplo, los pastores evangélicos en esta nueva realidad? Y, de hecho, ¿por qué ellos son validados en muchas ocasiones como no lo son los políticos e incluso muchos sacerdotes, aún con excepciones como vos marcás el del padre Fabián Belay? Digamos, ¿qué pasa? Sí. Yo creo que ahí hay, desde hace tiempo, un lugar donde los pastores evangélicos se metieron y que no entraba nadie, porque a nadie le interesaba, sobre todo las cárceles. Y desde las cárceles, te puede gustar o no el trabajo que hacen los pastores, digamos, uno puede coincidir o no, pero que trabajan dentro de las cárceles, trabajan dentro de las cárceles. Están. Que era un lugar donde no estaba nadie. Y desde ahí... yo creo que ahora la política eso lo está viendo. Desde ahí empezaron a hacer una construcción de llegar a las familias que están afuera. Y, por ejemplo, yo cuento el caso de varios pabellones evangélicos de la cárcel de Piñero, donde yo estuve ahí y estuve mucho tiempo. Y yo te digo, se generan cambios. Uno puede estar en contra o no. Pero yo cuento que el pastor construye una confianza con la gente que eso es raro de encontrar. Cuento el caso de una mujer que se da cuenta al ver un video que difunde la Fiscalía de Rosario. Eso es tremendo. En el que hay un muchacho disparándole a un colectivero. Y que después renguea. Entonces la mujer dice, ese es mi hijo.
Entonces... Siendo esa la mamá de otro chico que lo habían matado. Con lo cual tenés una mamá cuyo primer hijo muere asesinado y cuyo segundo hijo es asesino y se da cuenta al ver por televisión lo que está mostrando. Y la mujer piensa, yo no quiero que lo maten. Entonces va a hablar con un pastor. Con el pastor David va a hablar con un pastor, no con un policía. No, va a hablar con un pastor. Que la secretaria del pastor le dice, mira, hay una mujer que no para de llorar, quiere hablar personalmente con usted. El hombre estaba apurado, pero bueno, y le cuenta esta historia. Entonces el pastor le dice, se tiene que entregar. ¿Por qué? Lo van a matar, que era muy probable, o se va a matar él, se va a suicidar, le hace y la mujer lo cumple. Al otro día, a las 8 de la mañana, lo entrega al hijo. Que ahora está en un plan de rehabilitación, tenía problemas, este chico sí tenía problemas con las drogas, pero yo lo que voy es difícil de encontrar que se genere esa confianza entre una mujer que tiene que entregar a su hijo con alguien que es un religioso, como en este caso el pastor Sensini. Vamos cerrando, porque ya me está haciendo nuestra gran productora Natalia Sarramón, me está haciendo la señal tuki tuki. Entonces, ahondemos en esto. ¿Cómo revertimos este panorama? Hablamos antes, bueno, sí, la ley penal juvenil, bajar la imputabilidad. De tu libro lo que surge, a mí, me parece que sale claro que endurecer las penas no alteran las condiciones estructurales que facilitan el reclutamiento, ni tampoco desarticula las cadenas de mando que se valen de estos chicos para proteger a los adultos. ¿Y entonces? No va a desaparecer. A mí me parece que tiene que haber otro reclutamiento. Y mira, cuento el caso de un club que se llama Esparta. El club Esparta en Casiano Casas, un barrio complicado, estaba tomado por un grupo de narcos. Entre ellos estaba el líder, era Emanuel Sandoval, era el que le había disparado al gobernador Bonfatti. Dentro del túnel de la cancha de fútbol había uno que estaba prófugo y que estaba viviendo ahí. Bueno, el barrio obviamente no podía ir a esa pileta. Bueno, la gente del lugar, después que llega Gendarmería, recupera el club, ahí se mete mi hermano. Mirá, voy a ser autorreferencial. No lo pongas en riesgo tampoco tu hermano. No, se mete mi hermano a hacer waterpolo. Waterpolo. Crea un club de waterpolo, Esparta. Bueno, hay un chico, Mateo López, llega a la preselección argentina. Eso para mí es romper el destino. Ahí se termina la cárcel o el cementerio. Y eso yo creo que son por eso luces que se encienden y que también no todo está perdido. Eso, y que a partir de los chicos se involucran los padres y que cómo cambió todo, hasta el lugar, la fisonomía del lugar. Donde estaban los narcos, hoy hay chicos jugando al waterpolo, pero además con una cosa que para mí es diferente, que es competir de igual a igual contra Independiente de acá de Avellaneda, contra Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, pibes que viven en la villa. Lindo, porque la siguiente pregunta te iba a hacer: ¿encontraste experiencias o políticas públicas que hayan logrado revertirlo o al menos reducir el reclutamiento de estos menores? Bueno, a partir de esto, por ejemplo, el Estado empezó a invertir en un programa que se llama Nueva Oportunidad. Digo, tienen el respaldo, pero digo, si la propia gente no rompe esa historia ya escrita en el barrio de que ese chico va a terminar mal, si no, es imposible, Hugo. Por eso digo, donde los destinos ya están marcados. Entonces, yo creo que por eso es un libro crudo, que a mí me costó mucho escribirlo, pero que también hay una esperanza. Última pregunta sobre este libro. Ahí, ¿no? Para que se pueda escuchar el micrófono y no me reten. Que es, ¿hay alguna pregunta que no te hice
Tómate unos segundos. ¿Alguna pregunta que no te hice y que consideras que hay que abordar? No se me ocurre ninguna. Vos sos, para mí, un gran periodista, obviamente, y un gran entrevistador. Pero creo que, bueno, como te decía antes, a mí me parece que como periodistas nosotros también tenemos la obligación de contar estas historias. Porque es necesario revelarlas para que no se repitan. O para, aunque sea con una gotita de agua, tratar de quebrar ese destino. Eso, humildemente me parece que uno ha tratado de hacer eso. Germán de los Santos, muchas gracias. Siempre es bueno escucharte, siempre es bueno verte. Gracias a cada vos, vez que Hugo. nos vemos acá o en Rosario nos vamos a comer. Rosario, me llevaste un bodegón. Este es un librazo. Súper recomendable. Para por fuera de las teorías y el biribiri, ver cómo es en la práctica. Felicitaciones por esto. Muchas gracias. Y con ustedes, chau. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.